Buenas tardes, hermanos y hermanas en Cristo. Este es su programa, El Magisterio de la Iglesia. Yo soy el diácono Franco Foti de la Arquidiócesis de Chicago y me da mucho gusto estar con ustedes. Y hoy nuevamente estoy acompañado por mi gran amiga Eli Silva. Buenas tardes, Eli, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, diácono de Dios, y muy buenas tardes a todos ustedes. Muy bien, muchas gracias. Eli nos va a acompañar en el programa de hoy, así como continuamos con el tema de la Eucaristía, como veníamos tratando hace unas semanas, pero como es costumbre, vamos a comenzar la transmisión con la oración al Espíritu Santo. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu y serán creadas todas las cosas. Y Y, renovarás la faz de la tierra. oh Dios, que has instruido los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, concédenos que sintamos rectamente con el mismo Espíritu y gocemos siempre de su divino consuelo. Todo esto lo pedimos por Cristo nuestro Señor. Amén. Amén. Muy bien, muchas gracias. Así con esta oración comenzamos el programa. Y Eli, nuevamente muchas gracias por estar con nosotros. Nosotros estábamos comenzamos varias semanas a tratar esta encíclica del Papa Juan Pablo II, Iglesia de Eucaristía. Y hoy me gustaría comenzar con el capítulo 1, ¿no? Y el capítulo 1 se llama Misterio de la Fe. Y lo que viene a mi mente es cuando estamos en misa, después de las palabras de consagración, el sacerdote dice misterio de la fe, ¿no? Y la gente responde, anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección, ven Señor Jesús. ¿Qué piensas sobre esta afirmación del sacerdote y de la respuesta de la iglesia? Bueno, para nosotros verdaderamente creer en la Eucaristía ah, se requiere de fe, ¿no? Hay muchos católicos, y esto está basado en las estadísticas, de que aunque participamos de la misa y somos católicos activos, no creen que la Eucaristía es verdaderamente Jesús o que es Jesús en la Eucaristía. Entonces, verdaderamente para creer que Jesús está en este pan de vida que nos nutre, se necesita de la fe. La fe es esencial. Y sabes que el Papa escribe que la Iglesia recibió la Eucaristía de Cristo no solo como un don entre muchos otros, aunque sea muy valioso, sino como el don por excelencia. Y él dice porque es un don de sí mismo, de su persona, en su santa humanidad y además de su obra de salvación, ¿no? Porque nosotros cuando pensamos en un don, pensamos, bueno, ¿qué fue ese talento, ¿no? que Dios me dio, ¿no? que yo tengo que poner al servicio de los demás? Pero en este caso es un don, pero es un don que no es algo que nos regalan a nuestro ser, sino de que es el regalo de Él mismo a nosotros, ¿no? No, por supuesto, todo lo que es bueno viene de Dios. La fe es un regalo de Dios. Y en la palabra de Dios se habla mucho de pedir a Dios este regalo de fe para vivir nuestra vida. Y sí, el Papa después él sigue diciendo en este párrafo, dice, cuando la Iglesia celebra la Eucaristía, memorial de la muerte y resurrección de su Señor, se hace realmente presente este acontecimiento central de salvación y se realiza la obra de nuestra redención. Por eso nosotros siempre recordamos que la misa es la recreación incruenta, ¿no? de la crucifixión de nuestro Señor, ¿no? donde Él se entrega totalmente para que nosotros como humanidad estemos reconciliados con Dios. Entonces, no es un simbolismo, ¿no? sino de que Cristo nuevamente se entrega sobre el altar. Como se entregó en la cruz, cada vez que se celebra misa, Cristo se entrega nuevamente, pero en las formas de pan y vino.
No, definitivamente, nosotros verdaderamente el creer y el ser partícipes, o sea, el participar en la misa, el poder presenciar por medio de escuchar las oraciones, de contestar las oraciones, nosotros participamos de este misterio de fe. Pero lo que es más increíble, participamos de ese encuentro en el cual Dios nos nutre por medio de nuestro Señor Jesucristo, por medio de la Eucaristía. Y sabes que a mí me llama mucho la atención otra cosa que el Papa dice en este párrafo, que dice que eh, esta es la fe que el magisterio de la Iglesia ha reiterado continuamente con gozosa gratitud por tan inestimable don. Es decir, que la Iglesia desde su comienzo ha repetido esto, ¿no? La Eucaristía se ha repetido una y otra vez, ¿no? Y se sigue repitiendo. O sea que el sacrificio eucarístico, o sea, la entrega total de nuestro Señor, se ha estado produciendo en el mundo por 2000 años, varias veces, muchísimas veces en el día. O sea, a veces me pongo a pensar, digo, ¿cuántas misas se deben estar celebrando por día en el mundo, ¿no? O sea, es como que esta presencia de Cristo es multiplicada de una manera increíble, ¿no? Y la Iglesia sigue celebrando este misterio de fe. Sí, yo creo que todos somos muy bendecidos al poder tener la oportunidad de tener misas. En muchas ocasiones nosotros quizás no meditamos y no vemos las bendiciones que tenemos enfrente de nosotros. Aquí en la ciudad de Chicago tenemos misa todos los días en la mayoría de las iglesias de la arquidiócesis de Chicago y alrededor de los suburbios también. Am, en una ocasión tuve la bendición de ir a dar un curso a Minnesota, a San Cloud. Y yo recuerdo que cuando llegué yo pregunté en qué iglesia van a dar misa en la mañana. Y ellos me comentaban que ellos daban misa en un pueblito un día, en otro pueblito otro día y en otro pueblito otro día. Es como que se iba turnando el sacerdote para llegar a ese lugar específico para dar misa. Y ahí yo valoré tanto el valor de la misa aquí que tenemos en la ciudad de Chicago, ¿no? Nosotros como lo tenemos, es como que no nos damos cuenta de que lo tenemos o de que no lo tenemos. Cuando yo visité esta área, yo me di cuenta que si alguien tenía que ir a misa, tenía que manejar mínimo 30 a 45 minutos para poder llegar al próximo pueblito para atender la misa, ¿no? Porque tener verdaderamente la bendición de ir a misa es no tan solo tener ese encuentro con Dios, pero tener el encuentro por medio de la Eucaristía y la Eucaristía verdaderamente entrando a nuestro cuerpo para nutrirnos, para darnos lo que necesitamos a nivel intelectual, a nivel espiritual, a nivel corporal y a todo lo que tiene que ver nuestra humanidad. Sí, y esto me recuerda también a otro documento que tratamos en este programa, que es sobre el sínodo del Amazonas, ¿no? Cuando el Papa Francisco llamó al sínodo del Amazonas, uno de los temas principales que se trataron fue la dificultad que tienen en esa gran área de Sudamérica de llegar con la Eucaristía a lugares remotos. Y por supuesto, una de las propuestas del sínodo era, bueno, considerar tal vez ordenar sacerdotes a diáconos que estaban casados, que llevaban la comunión a estos lados, ¿no? Pero eso es algo que la Iglesia no decidió no hacer, por lo menos bajo el Papa Francisco, ¿no? Pero la realidad en el mundo es de que, bueno, nosotros, como tú dices, estamos muy bendecidos aquí en la Arquidiócesis de Chicago, como así también en las otras ciudades donde nos escuchan con Radio María, ¿no? En Nueva York, en Miami, en otros lugares, ciudades importantes.
tenemos iglesias, ¿no? No tenemos que viajar mucho para encontrar una iglesia y para saber cuándo se celebra misa. Pero también hay lugares remotos, ¿no? Donde la Eucaristía a veces no llega, ¿no? Y ese es un gran desafío para la iglesia, ¿no? ¿Qué es lo que podemos hacer para que la Eucaristía llegue, ¿no? Para que ese sacrificio del que hablábamos se, se, se celebre, ¿no? En estas comunidades que están alejadas de las ciudades, que tal vez están en lugares remotos del mundo, pero que también tienen hijos e hijas de Dios ahí esperando la bendición de tener la Eucaristía. Mira, hace poco, en esta semana, yo tuve un encuentro con un grupo de personas en el cual se levantó la pregunta de quién es Jesucristo para ti. Y uno de ellos dijo, para mí Jesús es la persona que me sana, es la Eucaristía que me nutre, es pasar en adoración en su presencia porque es lo que me guía, ¿no? Es lo que me da lo necesario para yo ser mejor persona. Y la manera como él lo describió a niveles tan profundos y personales me cautivó, ¿no? Su relación, y de ahí nació su compromiso por atender a estas misas y tener la comunión, asistir a la adoración eucarística para poder nutrirse y llenarse de ese Dios tan vivo que no tan solo nos nutre, pero nos ayuda a que despierten nuestros dones, nuestros talentos y la luz que Dios dice que somos para el mundo. Es increíble poder escuchar los testimonios de aquellas personas que tienen esta experiencia con un Jesús vivo en la Eucaristía, el cual se transforma de un pan de vida para ser Él mismo y ayudarnos a nosotros a poder comprender el verdadero amor que Dios Padre tiene por nosotros, su devoción y su compromiso que tiene para con nosotros, para cuidarnos, protegernos, salvarnos. Y bueno, no se puede dejar de hablar de la eterna salvación, ¿no? Que Él quiere que pasemos la eternidad con Él. Y sabes, Eli, que en el punto 13 el Papa habla de que la Eucaristía es el alimento espiritual, ¿no? Y por supuesto, todos estamos de acuerdo con esa afirmación. Pero el Papa Francisco dijo, la Eucaristía no es un premio a la santidad, es un remedio para el enfermo, ¿no? El enfermo, por supuesto, una de las formas para salir de la enfermedad es alimentándose, ¿no? Y, y realmente pienso que el Papa Francisco ha llegado a los corazones de la gente con esa expresión, ¿no? Que la Eucaristía no es un premio a la santidad, es el remedio para el alma, ¿no? Y yo a través de mi vida ministerial me he encontrado con muchas personas que tal vez se alejaron de recibir ese alimento espiritual por una razón u otra, pero que tanto anhelan volver, ¿no? a recibirlo, ¿no? Entonces uno trabaja con ellos para que puedan acercarse, ¿no? Para que no esperen más, ¿no? Y me gustaría saber tu opinión sobre eso, ¿no? Sobre Eucaristía, alimento espiritual. ¿Qué nos puedes decir sobre eso? Mira, yo he tenido una variada experiencia en cuestión de varios teólogos y varias personas de cómo expresan el amor por la Eucaristía, pero también este sentido de que Jesús vino por los enfermos, ¿no? Uh-huh. Yo conozco también una variedad de personas que quieren servir a Dios, pero que no sirven a Dios porque no se sienten dignos, ¿no? Y bueno, es que la verdad es de que no creo que algún día vamos a ser completamente dignos ante Dios como para servirlo, ¿no? O no voy a llegar a Él o no lo merezco a Él porque no soy digno de Él. Y sí, es verdad, hay cierta verdad acerca de esto,
Pero Jesús fue muy claro en esta perícopa en el que él habla acerca de, y yo vine para los que están enfermos, ¿no? Lo dijo el Papa Francisco y lo han dicho muchos teólogos en la historia de la iglesia, que se han dado cuenta que se necesita alimento para ir a obrar al campo. Necesitas comer para poder tener fuerza. Se necesita de la medicina para sanar, ¿no? Entonces, Dios nos ayuda a nosotros a interpretar la palabra de Dios de acuerdo a cómo el Espíritu Santo nos la revela a nosotros mismos. Y ahí sí nosotros tenemos que tener lo que tú hablaste al principio, es dar el clavado de la fe, ¿no? De que verdaderamente Dios quiere que yo toque su cuerpo y lo consuma, ¿no? Y al menos yo me considero una persona pecadora, pero una persona que ama a Dios con todo mi corazón. Mi corazón es imperfecto y creo que siempre lo va a ser mientras sea ser humana. O no quiero usar la palabra imperfecto, ¿no? Pero de alguna manera que a veces cae en las debilidades de las tentaciones, ¿no? Sin embargo, es cuando más creo que siento la necesidad de ser amada por Dios. Y he conocido personas que han dejado huella en la iglesia, y no en la iglesia solamente a niveles grandes como Papa Francisco, pero también conozco personas que dejaron huella en personas porque se sacaron $500 para ayudar a alguien que no tenía cómo enterrar a su familiar. Y esa persona se identifica por ser una persona que tiene una relación con Jesús de Eucaristía diaria, ¿no? Entonces los frutos se ven. ¿La persona es perfecta? No. Pero es una persona que reconoce que necesita a un Cristo vivo en la Eucaristía para poder alimentar el ser vivo que ya somos, que somos creación de Dios, para dar esos pasos concretos, determinados y asertivos para hacer nosotros Eucaristía, que es de lo que habla este documento al inicio. ¿Cómo hacemos una Eucaristía como iglesia para el mundo? Y es algo que todos nosotros vemos en varias ocasiones en la liturgia de las horas. Ser Eucaristía para los demás. Bueno, ¿y cómo lo somos? Como lo dice Papa Francisco bien claramente, ¿no? Yo creo que se necesitan 20 centavos de humildad para reconocer que necesito a Dios a pesar de no tener un corazón perfecto, y de cómo nosotros lo podemos llevar a cabo para compartir ese pedazo de pan con los demás. Y sabes que nosotros decimos de que hay 4 formas como Cristo se hace presente en la misa, ¿no? Decimos que Cristo está presente en el altar, en la palabra, en la gente y en la persona del sacerdote, ¿no? Y el Papa en el párrafo 15 de este documento dice de que la presencia real de Cristo en la Eucaristía no significa de que las otras presencias de Cristo no son reales, sino de que en la Eucaristía nosotros creemos por la fe, ¿no? Volviendo al tema del misterio de fe, de que Jesús está íntegramente presente en la forma de pan y vino. Pero me gusta que el Papa dice, ¿no?, que las otras formas de la presencia de Cristo también son importantes, ¿no? Estábamos hablando hace un par de programas atrás de que nosotros somos sagrario y custodia de Cristo, ¿no? Claro. Entonces Cristo está presente también dentro de nosotros, que salimos... Por supuesto. No, por supuesto. Esta teoría es súper interesante y es bueno que cuando nosotros vamos a misa estemos conscientes de esta teoría. Porque si nosotros estamos conscientes de ver que se dice la persona Christi, ¿no? La persona de Cristo en la Eucaristía. Pero si nosotros vamos a misa y me siento en la banca y yo veo al sacerdote y al diácono, yo veo la persona de Cristo en el sacerdote. Pero también el Papa habla de, pero la persona Christi también está en nosotros.
Ujú, Eso quiere decir que el que se sentó a mi lado, adelante y atrás, la persona de Cristo vive en esta persona. ujú, Es un reto ver esto así, porque si ujú. nosotros verdaderamente aceptamos esta realidad, ¿cómo yo trataría a aquella persona que se sentó adelante de mí y que me cae gordo? Claro. ¿No? O cómo yo me puedo ver a mí misma para comulgar, o cómo yo puedo ver al sacerdote, ¿no? Indiscutiblemente, la persona Christi en el Evangelio, ¿no? Y el verbo se hizo carne está en el Evangelio de Juan. Entonces, si nosotros vamos a misa con una conciencia despierta, sabiendo que la persona de Cristo está en el sacerdote, en nosotros, en los que nos rodean, en el Evangelio y en la Eucaristía, nosotros tendríamos una reverencia enorme, llena de amor, la cual se manifestaría en cómo nos tratamos, en cómo nos respetamos, en cómo nos ayudamos unos a otros. Y saldríamos de ahí al mundo pensando, acabo de comulgar a Cristo y la persona Christi, o sea, la persona de Cristo está en mí. Ujú, ¡Ja! ¿Cómo es mi comportamiento? ujú. ¿No? ¿Cómo debe de ser mi comportamiento? Lo que tú dijiste hace varios años, tener la conciencia despierta en saber cómo estoy pensando, cómo estoy sintiendo y cómo actúo de acorde a lo que creo que Cristo vive en mí. Sí, y es muy real lo que dices, porque a veces cuando pensamos en otras personas decimos, bueno, ellos son también hijos de Dios, pero si pensáramos, Cristo está presente en ellos, ya la Sí, cosa cambia un poco, ¿no? es un reto. Ya, Sí, ya el tema es, como tú dices, a veces son otros 20 pesos, ¿no? O sí. sea, llegar a esa realización de que sí, somos todos hijos de Dios, pero ellos llevan a Cristo dentro de sí mismos. Es un desafío muy grande para nosotros, ¿no? Porque ¿quién le hablaría a Cristo con prepotencia? ¿O quién le hablaría a Cristo con rudeza? ¿O quién trataría a Cristo ignorándolo? ¿No? ¿O quién, como la parábola del buen samaritano, quién pasaría por la calle de enfrente, no por ese tema? Y mira, yo creo que esta realidad es más palpable después de lo que pasó en el mundo con la pandemia. Ujú, Pero aquí localmente es como que la gente, todos quedamos como un poco lastimados, ¿no? Se nos murieron los familiares, mucha gente no pudo ir a México, pues se perdieron los trabajos, hay mucha gente que todavía no se repone. Nada más salimos a manejar y hay mucha agresión, hay división, hay discordia, hay miedo, y todo eso se manifiesta por medio del carácter, o sea, la manera de ser de nosotros, ¿no? Es difícil ver o creer que la persona de Cristo está en una persona que maldice ujú, o que trata mal a otra persona, ujú, ¿no? Y yo creo que quizás es la invitación de Dios, y siempre la invitación de Dios va a ser, regresa a mí, ¿no? Entonces, ¿y cómo regresamos a Él? Y volvemos a lo mismo, por medio de la Eucaristía, ujú. ¿no? Pasando tiempo con Jesús en silencio, sanando nuestras heridas, reconociendo que estamos de mal humor y de mal carácter porque nos ha ido como en feria los últimos 3 4 5 años de la vida, Ujú, ¿no? sí. Si nosotros recordáramos los beneficios que existen de pasar tiempo enfrente de la Eucaristía y de cómo Él nos sana, de cómo Él nos restaura. Él nos recuerda claramente lo que está en Deuteronomio 30, ¿no? De que, y si ustedes se alejan de mí, pero si regresan, otra vez serán bendecidos, otra vez serán restaurados, otra vez tendrán bendiciones. Y yo creo que eso es lo que buscamos todos ahorita, al menos yo lo que busco, ¿no? Y es lo que veo mucho en la necesidad del pueblo. Y creo que este documento que tú decidiste de alguna manera estudiar y orar con él acerca de la Eucaristía, quizás es un llamado de Dios para nosotros regresar a Dios, al Padre,
Y qué mejor que por medio de Cristo Jesús, que es el que intercede por nosotros, que es el que ora por nosotros, que es el que calma nuestras pasiones. Y no estoy hablando de las pasiones sexuales, sino de aquellas que nos hacen enojar, que nos hacen poner enojados, que nos llevan a la tristeza, al enojo, a la depresión, a la ansiedad, a los ataques de pánico y muchas veces incluso hasta quitarse la vida, ¿no? ¿Cómo regresar? Regresando quizás a ese pan de vida que nos da vida porque estamos enfermos y necesitamos verdaderamente regresar a la alegría, al gozo, al amor, a poder compartir otra vez pensando que verdaderamente Cristo está en ti. Pero yo creo que esa es una gracia que solamente la puede dar Cristo Jesús, Dios Padre por medio de Él. Muy bien, gracias Eli. Y bueno, con ese pensamiento vamos a ir a una pausa y vamos a regresar muy pronto con este su programa, El Magisterio de la Iglesia. Yo soy el diácono Franco Foti de la Arquidiócesis de Chicago, acompañado por la señorita Eli Silva, quien nos gentilmente acompaña el día de hoy. Así que permanezcan en sintonía. Gracias. Radio María junto a ti todo el día. Estamos las 24 horas del día a tu lado, acompañándote, llevándote el mensaje de amor y de esperanza de nuestro Señor Jesucristo, para ti y para toda tu familia. Y todo esto es posible gracias a la providencia de Dios, que nunca nos abandona y nunca nos abandonará, y que se hace presente día a día en cada uno de nosotros. Quiero agradecerles. Mil gracias a todos los que desde su pobreza donan a Radio María para que esta obra siga adelante. Gracias a usted por su cariño, por su cuidado. Gracias por su donativo mensual. Y también quiero invitar a todos los radioescuchas que por favor sigan apoyando a Radio María, sigan apoyando a la Virgen. Ella se los agradecerá, se los pagará abundantemente. Bendiciones para todos y sigamos en compañía de Radio María. Se despide su hermano y servidor, el Padre Hernán. Si es que no tienes con quién hablar, habla conmigo. En tus momentos de soledad, si es que no tienes con quién hablar, habla conmigo. Muchas gracias, hermanos y hermanas en Cristo. Estamos de vuelta con su programa, El Magisterio de la Iglesia. Yo soy el diácono Franco Foti de la Arquidiócesis de Chicago y estoy siendo acompañado hoy por una invitada especial, Eli Silva. Gracias, Eli, por estar con nosotros en esta oportunidad. Muchísimas gracias a usted, diácono de Dios. Muy bien. Como les decíamos, hace ya algunas semanas que estábamos tratando la encíclica del Papa Juan Pablo II sobre la Eucaristía, Iglesia de Eucaristía. Y me gustaría retomar el documento en el párrafo 16, donde dice: la eficacia salvífica del sacrificio se realiza plenamente cuando se comulga recibiendo el cuerpo y la sangre del Señor. De por sí el sacrificio eucarístico se orienta a la íntima unión de nosotros los fieles con Cristo mediante la comunión, porque lo recibimos a Él mismo, que se ha ofrecido por nosotros. Muy bien, entonces en este párrafo, ¿no?, la eficacia salvífica. ¿Qué significa esto de eficacia salvífica? Quiere decir que todas las bendiciones que recibimos a través de este regalo de Cristo
se recibe cuando nosotros comulgamos, ¿no? Cuando nosotros experimentamos esa común unión con el Señor, ¿no? Cuando recibimos la Eucaristía en la forma del pan y en la forma del vino, en ambas formas Cristo está presente totalmente, y ahí es cuando, digamos, se cierra el círculo, ¿no? Cuando nosotros recibimos a Jesús en la comunión, ¿no? Y eso, Eli, me lleva a pensar otra vez en lo que este sacerdote anciano había dicho, ¿no? De que somos sagrarios, pero también somos custodias, ¿no? Cuando se expone el Santísimo, se pone la hostia consagrada en la custodia para que todos la adoren, ¿no? Y en este acto de la comunión nos convertimos en esas dos cosas, en sagrario y en custodia de Cristo. Sí, es muy importante y es muy interesante hablar de la eficacia salvífica del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? O sea que para que se lleve a cabo, nosotros tenemos que nuevamente ser parte de, nosotros tenemos que hacer nuestra parte, ¿no? Ya la mayor parte ya la llevó a cabo nuestro Señor Jesucristo, y fue para el perdón de nuestros pecados, que va más allá de nuestro entendimiento, ¿no? Él llevó todo esto a la cruz, se ofrece por nosotros, y nosotros, al ser perdonados, nosotros somos salvados. Y no se está hablando solamente de la salvación por la eternidad, pero también de una salvación aquí y en el ahora, de varias ramificaciones que nos harían mucho daño si no tuviéramos ese tipo de salvación. Y esto me lleva a pensar, Eli, ¿podríamos imaginarnos una misa en la cual solamente el sacerdote comulgue? O sea, porque vuelvo a lo que dice el Papa, ¿no? La eficacia salvífica, o sea que se cierra el círculo cuando nosotros recibimos a Cristo, ¿no? Porque ese es el propósito de la misa, ¿verdad? Cristo se entrega para nosotros, pero si nosotros no estamos para recibirlo, es como que queda algo inconcluso, ¿verdad? No piensas que, o sea, es un poco difícil tratar de imaginar, o sea, la Eucaristía se celebra múltiples veces, en múltiples lugares, todos los días de la humanidad, pero ¿dónde estamos nosotros para recibirlo, no? ¿Y qué es lo que podemos hacer para motivar a los demás para que puedan abrazar esta realidad de que el círculo se cierra cuando nosotros recibimos la comunión? Sí, es un reto increíble, ¿no? Yo creo que quizás nosotros pasamos por diferentes etapas en la vida, ¿no? Nosotros pasamos por las etapas de la niñez, la adolescencia y la adultez temprana, en la cual quizás tuvimos un encuentro con Dios, nos enamoramos con Dios y todo va bien, y nos comprometemos a servirle y amarlo, e ir a misa todos los días, adoración todos los días. Y de repente entró la pandemia, ¿no? Y entró la noche oscura en la vida y nos enojamos porque las cosas no están como queremos en la iglesia y porque nos cerraron las puertas de la iglesia y aunque no lo creamos, no prestar atención a esos pequeños enojos es como dejar la semillita de ese enojo en el corazón, ¿no? Y muchas veces por eso mucha gente no ha regresado a las iglesias como lo hacía antes, previo a la pandemia, ¿no? Las estadísticas dicen que todavía la gente no regresa a nivel de los porcentajes que se reflejaban pre-pandemia, ¿no? Y bueno, sí, yo creo que es algo que verdaderamente tenemos que prestar atención y orar a Dios que nos dé la gracia nuevamente de anhelar y desear ir a comulgar. No, yo no me imagino que solamente el sacerdote comulgue. Cuando tú lo dijiste, yo dije, no pudo mi hemisferio derecho usar todas sus herramientas para usar la imaginación, ¿no? Porque simplemente no lo imagino. Pero sin embargo, creo que quizás podemos ser un poco egoístas, o hablo por mí misma, de que a veces nos enfriamos un poquito,
¿no? Y dejamos de ir a misa todos los días, o los domingos incluso, o no ir al Santísimo todos los días. Y quizás eran las prácticas que antes nos sostenían, no tan solo sostenían la fe, pero la fortalecían, le daban una fuerza que iba más allá de nuestro entendimiento. Nos protegían de tantas tragedias, nos guiaban, ¿no? Como era guiado nuestro padre Abraham en el Antiguo Testamento, el padre de la fe. Entonces, quizás sea una gran oportunidad para pedir a Dios la gracia de volver con ese deseo y ese anhelo a la Eucaristía. Y fíjate cómo tiene una conexión, ¿no? Nosotros quizás estamos un poco disgustados al ver que el sacerdote no es como queremos. Los laicos, las personas que están alrededor no son como queremos. La palabra de Dios no aplica en mi vida como nosotros queremos. Entonces esa persona Christi de la que está hablando el Papa en la encíclica, es como que no lo vemos. Porque no se ha reflejado, manifestado de la manera que nosotros lo esperamos. Entonces es pedir quizás a Dios que nos ayude a ver otra vez, escuchar otra vez, actuar otra vez con un corazón para Él, ¿no? Que es lo que Jesús habla citando al profeta Isaías, que es lo que habla de la conversión para que Dios nos sane. Y qué hermoso sería que eso existiera otra vez en nuestras familias, en nuestras comunidades, en la iglesia, en la arquidiócesis, en el mundo entero. Y sabes que el Papa en este párrafo 16, él concluye citando el capítulo 6 del Evangelio de Juan, que es considerado el discurso de pan de vida, ¿no? Los estudiosos de la Biblia lo titulan de esa manera, ¿no? El discurso de pan de vida. Y él cita el versículo 53, donde dice, el que no come mi carne y bebe mi sangre no tendrá vida, ¿no? Entonces, y en 2 versículos después dice, mi carne es verdadera comida y mi sangre verdadera bebida. Y este es un tema importante porque el Evangelio de Juan no tiene el relato de la última cena, ¿no? Como lo conocemos de los evangelios sinópticos, pero sí tiene este capítulo, el discurso de pan de vida, ¿no? Entonces, y claro, Juan nos cuenta de que mucha gente empezó a decir, no, el evangelio que tú predicas es muy duro, ¿no? Pero es la realidad, ¿no? El que no consume a Cristo, ¿no? Y cuando hablo de consumir a Cristo no me refiero al mero hecho de recibir la comunión, pero todo lo que viene junto con la comunión, ¿no? Cómo nosotros hacemos a Cristo parte de nuestra vida, cómo hacemos que Cristo se refleje a través de nuestra vida, ¿no? Y por eso él dice, el que no come mi carne y bebe mi sangre. O sea, mi humilde interpretación es de que cuando nosotros consumimos a Jesús en la Eucaristía, nosotros también consumimos todo el Evangelio, básicamente, ¿no? Ama al prójimo. Si te pegan en una mejilla, pon la otra, ¿no? Si alguien te pide la túnica, dale el manto, ¿no? O es al revés, si alguien te pide el manto, dale también la túnica, ¿verdad? Entonces, ese es un tema muy profundo, ¿no? Porque si nosotros tuviéramos conciencia de que cada vez que recibimos el cuerpo de Cristo y consumimos esa comunión, ¿no? En la forma del pan y en la forma del vino, también nosotros estamos consumiendo todo lo que Cristo nos enseña, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos con esa enseñanza, no? Es esta vez la pregunta que bueno, tal vez no tenemos que responder hoy, ¿no? Pero es un desafío muy grande, ¿no? Pero que está lleno de bendiciones, ¿no? Realmente, cuando nosotros consumimos a Jesús en la Eucaristía, nosotros recibimos gracias que tal vez a veces no nos damos cuenta, ¿no? Pero tal vez nos daríamos cuenta si nosotros en ese momento estaríamos conscientes de que Cristo vive en mí, de que soy el sagrario de Cristo y de que soy la custodia de Cristo. Sí, cuando tú hablas acerca de este encuentro, ¿no? Con los que le preguntaban
o se escandalizaron acerca de decirle que coma mi cuerpo y mi sangre. No, me viene a la mente de que se quedaron solamente los que estaban muy cerca a Jesús. Y es los que se quedan cerca a Jesús, los que conocen más cerca a Dios, a Jesús, ¿no? Sí. Entonces, entre más cerca yo estoy a una persona, más entiendo lo que me está diciendo porque paso tiempo con él, entonces comprendo lo que me está diciendo, ¿no? Y no me escandalizo. En aquel entonces comer, ¿no?, la carne de un ser humano, pues era ser lo que es un caníbal, ¿no? Claro. Y ellos se escandalizaron porque ellos no se podían ensuciar con sangre. Exacto. Estaba fuera de la ley de Moisés, ¿no? Entonces, sin embargo, aquellos que estaban cerquitita de él comprendieron el mensaje, ¿no? Y aún a ellos Jesús los retó. Les dijo, ¿y qué? ¿Ustedes también se van a ir? ¿No? ¿Ustedes también se escandalizan? ¿No? Y nosotros decimos como Pedro, ¿no? ¿A dónde iremos, Señor? Solamente tú tienes palabra de vida eterna, comida de vida eterna, ¿no? Y eso sucede solamente cuando nosotros pasamos tiempo con Él. Yo creo que tú lo estás diciendo muy bien. Cuando nosotros pasamos tiempo con la Eucaristía, es como que tenemos un comprender y un entendimiento más profundo y más cercano en el corazón y en la mente de qué es lo que nos quiere decir Jesús cuando nos dice, pon la otra mejilla. Ujú. ¿Qué quiere decir con eso de, y darle también la túnica? Sí. ¿No? O sea, porque si no solamente se ve superficial. Ujú. Y entonces tú dices, no, yo no puedo. Y te vas. O nada más vienes el domingo de Ramos y el miércoles de ceniza, ¿no? A la iglesia, a comulgar. Pero yo creo que aquellos que pasamos ese tiempo con Él cerquita, nos da ese regalito del corazón, poder entender de, Él no me está diciendo que me como un humano, Ujú. Él me está diciendo esto, ¿no? Ujú, Y eso ujú. solamente se puede entender en el lenguaje del amor. Muy bien, muchas gracias, Eli. Y vamos a dejar aquí el tema y lo vamos a retomar la próxima semana. Y como es costumbre, terminamos esta programación con la oración a San Miguel Arcángel, que te agradeceré la puedas orar. Con mucho gusto. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la batalla. Sé tú nuestro amparo contra las perversidades y acechanzas del demonio, al cual te pedimos, oh Dios, que lo reprendas y lo mantengas bajo su imperio. Y tú, príncipe de la milicia celestial, con el divino poder que Dios te ha concedido, arroja al infierno a Satanás y a otros espíritus malignos que andan dispersos por el mundo, buscando la perdición de las almas. Amén. Y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos ustedes y permanezca para siempre. Amén. Muchas gracias, Eli, por estar con nosotros en esta oportunidad. Regresaremos la semana próxima con su programa, El Magisterio de la Iglesia. Gracias y bendiciones a todos. Radio María agradece su amable sintonía a este su programa, Magisterio de la Iglesia.